Bueno, en este video vamos a resolver este circuito. Ya en el video pasado vimos cómo teníamos una fuente de corriente la cual nos eliminaba una variable, pero en este caso ocurre todo lo contrario. No nos va a eliminar una variable de estado, antes nos va a complicar un poco más el problema. Entonces, ¿cómo resolver este circuito? Primero que todo, pues hacemos lo que siempre hemos hecho, asignamos las corrientes. Entonces asignamos las corrientes de malla, yo las voy a asignar de esta forma, acá I1 y I2, da lo mismo asignarlas de cualquier forma. Y asignamos los signos, entonces aquí asignamos más, menos, aquí más, menos, por la corriente I1, y aquí vamos a asignarle polaridad a esta fuente. Importante, asignarle polaridad, una polaridad y dejar siempre la polaridad como debe de ser. Como nosotros no conocemos la tensión en esta fuente, entonces no vayan a decir que la polaridad de esta fuente acá es más, menos, y cuando vengan por acá no vayan a decir más, menos acá. Eso no es cierto. Así a este elemento solo se le puede asignar una polaridad. ¿Por qué? Porque no es cierto. Porque si ustedes recuerdan, cada vez que ustedes pasan por estos dos elementos, si aquí tiene más, menos, entonces sería decir, la tensión que presenta esta fuente por la corriente I1, entonces sería B, una tensión desconocida, menos la tensión que presenta esa fuente por la rama de acá, entonces sería menos B, entonces eliminamos las dos variables, y no, se nos elimina esta fuente, no, eso no puede ocurrir. Entonces ustedes tienen que darle una polaridad y dejar así la polaridad fija. En estos momentos vamos a fijar esa polaridad ahí, más, menos. Entonces cuando vengamos en este recorrido de esta malla, entonces decimos aquí más, menos, acá lo dejamos, sería menos, más, porque ya fijamos la polaridad, más, menos, acá más, menos, y listo. Ya ahorita sí podemos hacer la suma de tensiones en la malla, igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suma de tensiones en la malla 1. Entonces vamos a hacer eso. Suma de tensiones en la malla 1 es igual a 0. Sería menos la tensión de 20 voltios, menos 20 voltios, más la tensión que presenta esta resistencia, más 6 ohmios por la corriente que pasa a través de ella, que es I1, más la tensión que presenta esta resistencia, vean, más la tensión que presenta esta resistencia, que sería 2 ohmios por la corriente I1, menos la tensión que presenta por el lado de esta otra malla, sería menos 2 por la corriente I2, más la tensión de la fuente, más la tensión de la fuente es igual a 0. Listo. Ya después, suma de tensiones en 2 es igual a 0, en la malla 2, en esta malla 2. Si ustedes se vienen y miran esto, sería más 4, la tensión acá, 4 por I2, y se vienen acá, sería menos la tensión que tenían fijada acá, porque la definieron más, menos, entonces sería menos la tensión, menos esa tensión de esa fuente, la cual es desconocida, más la tensión que presenta esta resistencia, que sería más 2 ohmios por la corriente de esta malla, que sería I2, menos la tensión que presenta esta malla con respecto a este elemento de acá, sería menos 2 ohmios por la corriente I1, más la tensión que presenta esta resistencia de arriba, que sería 10 ohmios por la corriente I2. 10 por I2 es igual a 0. Y listo, tenemos nuestras dos ecuaciones. Si ustedes van y miran esas dos ecuaciones, tenemos de incógnitas a I1, a I2 y a B. La incógnita es esta tensión de esta fuente. Y pues no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque pues, ¿cómo hacemos para solucionar eso? Entonces yo les recomiendo eliminar esta B, como hacíamos antes en el método de nodos, que eliminábamos la corriente que desconocíamos. Acá vamos a eliminar esta tensión. ¿Cómo? Yo les recomiendo sumemos estas dos ecuaciones. Si sumamos esas dos ecuaciones, entonces va a haber este término B, se resta con este término de acá, entonces se va. Si ustedes ven, esta corriente 2 y 2 desaparece, 2 y 2 desaparece, y este 2 y 1 desaparece, y este 2 y 1 desaparece. ¿Qué términos desaparecieron? Si ustedes van y analizan qué términos desaparecieron,
acabó de desaparecer todo este elemento. Apareció el 2 y 1, 2 y 1 menos 2 y 2, y desapareció esa fuente de tensión, esa fuente de corriente, y mire que desapareció también de esta ecuación. Si ustedes van y hacen operación acá, entonces hacemos igual la suma, sería menos 20 voltios más 6 y 1 de ese término, más 4 y 2 de este término de acá, ya arriba no hay términos, quedaría más 10 y 2 igual a 0. Y entonces la pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Si ustedes van y analizan, miren, este 20 voltios es este 20 voltios de la fuente. Si miran que es 6 y 1, 6 y 1 es la tensión en esta resistencia. Si ustedes van y miran que es 4 y 2, 4 y 2 es la tensión en esta resistencia. Y si miran que es 10 y 2, es la tensión en esta resistencia. Entonces lo que acabamos de hacer al eliminar estas dos ecuaciones es crear un nuevo concepto que se llama supermalla. Cuando ustedes tengan una fuente de corriente dependiente así en dos mallas, en estas dos mallas, pues ustedes saben que de una les va a aparecer una variable de más, entonces no la tomen en cuenta, hagan esta corriente acá y esta corriente acá, y pues encuentren cuánto la caída acá, cuánto la caída de tensión acá, la caída de tensión acá y acá. Lo que en realidad hicimos fue una supermalla. El concepto de este elemento es una supermalla. Pero mire que este elemento acá depende de la corriente 1 y estos dos elementos dependen de la corriente 2. No lo vayan a hacer con la misma corriente. Eso es importante. Y ya tenemos una ecuación con dos incógnitas. Igual tenemos el problema de que no conocemos, pues tenemos una ecuación con dos incógnitas, no se puede resolver. Necesitamos otra ecuación. ¿De dónde sacamos otra ecuación? Muy sencillo. Nosotros nos podemos venir a este nodo de acá y tenemos una fuente de corriente. Tenemos esta fuente de corriente de 6 amperios. Nosotros sabemos que por acá circula una corriente I2, que es lo que estamos viendo de esta malla. Y por acá circula una corriente I1. Entonces podemos venir a hacer suma de corrientes en ese nodo. ¿Por qué ahí? ¿Y por qué no en otro nodo? Porque acá está la fuente de corriente. Siempre que se les ocurra a ustedes que le aparezca una supermalla, la otra ecuación que debe aparecer es la suma de corrientes en ese nodo donde está la fuente de corriente. Entonces sería I2 es igual a 6 amperios más I1. Y listo, tienen su sistema de dos ecuaciones. ¿Cuáles dos ecuaciones? Esta ecuación y tienen esta ecuación. Ya es ustedes resolverlo. ¿Cómo lo resuelven? Pues, primero que todo, esta ecuación pues la vuelven un poco más amigable a los ojos. Entonces sería 6 y 1 más 14 y 2 es igual a 20 voltios. Esta ecuación de acá sería menos I1 más I2 es igual a 6 amperios. Y entonces ya podemos resolver ese sistema. ¿Qué sistema podemos resolver? 6, 14, menos 1, 1. Esto que multiplica las corrientes I1 a la corriente I2 es igual a 20 y es igual a 6. Entonces de acá simplemente despejamos cuánto es la corriente I1 y la corriente I2. Y listo. Eso no tiene nada de ciencia, sería resolver ese sistemita. Y van a encontrar que esta corriente I1 es menos 3.2 amperios y esta corriente I2 es 2.8 amperios. Y listo, ya, ese es el sistema solucionado. Ese es el sistema que nosotros queríamos solucionar. Y miren el concepto de supermallas. Entonces les recomiendo hacer ejercicios sobre eso. Que el concepto de supermalla es muy simple. ¿Para qué se hace una supermalla? Pues para que usted no saque dos ecuaciones y la reste. Pero si usted quiere, pues saca las dos ecuaciones y al final cuando les aparezca la tensión la restan. El concepto de supermalla es para que ustedes se eviten problemas. Se eviten pues sacar esas dos ecuaciones y restarlas. Simplemente sacan la supermalla y ya. Listo. Espero que esté muy bien, que hayan entendido este problema. Y acabamos con los métodos de solución por malla. Es así de sencillo. Hasta luego. Hasta la próxima.